En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. ¿Cuántas veces en el último tiempo ha escuchado hablar usted del acompañamiento y la protección de derechos de personas con VIH en Chile? Poco seguramente. Bueno, nosotros lo vamos a abordar y le vamos a dar espacio y tiempo para conversarlo hoy con Susana Unzaga, asistente social, licenciada en Trabajo Social, docente del área de Ciencias Sociales del Instituto Profesional Santo Tomás Viña del Mar. Susana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acérquese bien al micrófono ahí para que se escuche bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Tratemos primero de darle un contexto, Susana. Miraba las cifras de ONU-SIDA que dicen que cada día se producen 5.000 nuevas infecciones por VIH en el mundo. Son cifras que me imagino son más o menos correctas, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Qué lecciones debería extraer Chile del panorama global en materia de prevención y respuesta? Como para empezar a hacer un balance sobre esto. Hasta el día de hoy, si bien avanzamos en políticas públicas, nos falta. Este año son 20 años desde que las personas que vivimos con VIH accedemos a la triterapia. Y eso marca un antes y un después. Entonces, y ese es un avance, ¿cierto? Y aquí hay compromisos, pero también sentimos que falta todavía, por ejemplo, esto de la educación sexual integral, ¿ya? Y ahí es donde no tenemos estas dificultades, y es por eso que hablar del VIH, hablar de que las personas que vivimos con VIH no transmitimos el virus si es que nos tomamos nuestra triterapia, podemos tener buena calidad de vida, podemos desarrollarnos como cualquier otra persona. Pero también hay algunas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Bueno, desde Santo Tomás, que es una institución que yo quiero mucho y que nos conoció hace 5 años en nuestra agrupación, el menor de nosotros tiene 3 años y es un niño que nació con VIH. Se emociona, Paola. Sí, su madre le transmitió el virus a través del embarazo. Y la mayor de nosotras tiene 62 años. A nosotras todos los días nos llegan personas que han adquirido el virus del VIH, desde adolescentes, mujeres, hombres, personas migrantes. Y la verdad es que nos gustaría un acompañamiento integral. Y desde ahí que para nosotros como Santo Tomás es importante, uno, acompañar lo que el Estado no logra hacer. O sea, si uno, por ejemplo, yo vengo de la región de Valparaíso, hay un psicólogo para más de 3.000 pacientes. Claro. Y los problemas de salud mental son graves. En Chile tenemos cerca de 91.000 personas con VIH, ¿no? Así es. Perfecto. De los que saben que tienen VIH. Ya vamos a hablar de eso en un momento más, que me parece que es clave también. Y por eso es que derribando mitos, prejuicios y todo, creo que es bastante útil para poder avanzar también en la detección temprana de la enfermedad, porque mientras más temprano se detecte y inicie su triterapia, muchísima mejor expectativa de vida, pero además se evita el contagio. Vamos a hablar de eso en un momento más. Pero veamos primero qué desafíos hoy día persisten en el acompañamiento más allá del tratamiento garantizado, que está garantizado por el auge, ¿no? Sí. ¿Qué desafíos persisten hoy día? El desafío 1, acompañamiento personalizado, y acá voy a hablar desde nuestra experiencia de mujeres. A ver. Por ejemplo, nosotras tenemos algunas dificultades con los efectos secundarios. ¿Ya? De la triterapia. Sabemos que los médicos hacen su mejor esfuerzo por darnos los mejores medicamentos, y si nos están escuchando, nuestro reconocimiento para ellos. Pero hay otras dificultades. Por ejemplo, la pobreza, la violencia. Nosotros hicimos una caracterización el año 2024 y de las mujeres de la agrupación, el 70% había vivido algún tipo de violencia. Hablemos de violencia. La que más se repetía era la violencia institucional, es decir, malos tratos de algún personal o a un agente de salud. Partiendo por ahí, estoy hablando de la experiencia de nosotras como mujeres. La segunda era la violencia de género o violencia de pareja. Sabemos que las mujeres estamos expuestas a la violencia, pero cuando tú tienes VIH es más difícil todavía. Y también está la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando nos encontramos con estas barreras, hoy día tenemos el GES, lo celebramos y eso ha mantenido que muchos de nosotros tengamos buena calidad de vida y estemos aquí. Yo tenía 26 años cuando me diagnostiqué de mi VIH. Estaba en la universidad, me había titulado,
había tenido una relación estable, pero no había usado preservativo, y ahí aprendí muy bien lo que era no quedar embarazada, pero adquirí el virus. Entonces, y han pasado 26 años y nos damos cuenta que eso sigue persistiendo. Entonces, algo pasa. Y ahí, por eso es importante que los medios hablemos de lo que significa la importancia del tratamiento, que las personas logremos adherir al medicamento, pero no solamente es tomarte la pastilla. Yo me tomo 3 medicamentos al día. Es como tú te vuelves como a reinventar, a sostener a la vida. Porque hay un antes y un después. Las trayectorias de las personas con VIH cambian. Yo hoy día me pregunto, y si pudiésemos mirar las cifras de población adolescente. Yo tenía 26 años cuando supe mi VIH y me costó mucho. 5 años estuve en negación, con mucha culpa. Entonces yo me digo a mis 26, ¿qué sucede con nuestros adolescentes a los 17? Nosotras en la agrupación, es triste, hemos perdido a esposos de nuestras amigas. Perdimos, le contaba Javiera, nuestra periodista de Santo Tomás, perdimos a una niña vertical que fue una niña que nació con VIH. Entonces, ¿dónde está el sistema de cuidados? ¿Dónde estamos? Ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Susana, ¿dónde estamos? Según usted, ¿dónde estamos? Miremos dónde estamos y para ver para dónde tenemos que ir. ¿Dónde estamos? Tenemos estas metas, ¿cierto?, que nos establece ONU-SIDA. Tenemos triterapia garantizada, FONASA, ISAPRE y hasta para las personas extranjeras. Entre paréntesis, yo me diagnostiqué el año 2000. El GES y la triterapia llegó el 2005. En esos años, nuestros amigos que tenían VIH tenían que irse a España para poder acceder a la terapia. Tenemos la terapia, pero a pesar de tener la terapia, hay un número importante de personas que no adhieren al tratamiento. ¿Por qué no adhieren al tratamiento? Lo que nosotros hemos, y con Fundación Sabia, que es una fundación que lleva más de 24 años trabajando en VIH, hablamos, los estudios nos dicen que son muchos los problemas de salud mental. ¿Ya? Uh-huh. Porque tú vives una depresión, vives esta etapa de duelo, porque hay una serie de expectativas que tú tienes, y cuando te llega el VIH, sí, tenemos el medicamento, pero hay un antes y un después. Entonces, ¿qué hacemos para sostener a esas familias, para sostener a esas personas, para que comprendan que no es solo una condición y que eso no tiene que alterar sus vidas? Hay algo que, digamos, y mis amigos que se atienden en el hospital público me dicen, Susi, dejé la terapia hace 8 meses, nunca me han llamado. Y ahí yo me pregunto, ¿qué está pasando? Yo además soy funcionaria pública, si a mí se me pierde una persona, yo tengo que llamarla. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos ahí. Y es por eso que instituciones de la sociedad civil, los activistas, estamos ahí, en la comunidad, haciendo los test rápidos, porque hay ahí lo que dice la ONU-SIDA es que tenemos que, como decía usted, detectar a tiempo. Y ahí tenemos los autotest, que uno puede incluso... Hablemos de eso, porque en otros países del mundo, sí, realizarse el test es lo más normal de la vida cotidiana, del hecho de responsabilidad en quienes llevan una vida sexual activa. Es muy común, no hay un prejuicio, no van con temor a hacerse el examen, con el susto de que los vayan a mirar feo, prejuicio. Eso todavía existe en Chile. Ese es el problema. ¿Cómo trabajamos eso? Porque la verdad es que cuando uno tiene esta conversación con amigos, socialmente, se da cuenta de que efectivamente tiene amigos de distintas edades, de que no se han hecho jamás el test. Nunca se han hecho el test. Ese es un problema, porque si uno mira las estadísticas, la cantidad de personas que llega a etapa SIDA, a nosotros, ¿qué nos interesa? Uno, llegar a tiempo, claro, para que no llegues a una enfermedad oportunista. Claro, cuando el VIH se convierte finalmente en la enfermedad y desarrolla el síndrome, ¿no? Que es el SIDA, propiamente tal. Porque hay que hacer esa distinción VIH respecto al SIDA. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de en qué hemos avanzado, nosotros con Santo Tomás, ¿qué hacemos? Capacitamos, uno, futuros profesionales sensibles y respetuosos de los derechos humanos de las personas, en especial de los que vivan con VIH. 2, vamos a la comunidad. El año pasado tuvimos un operativo en un cerro de Viña del Mar, y que son familias que no van al consultorio. O son familias o trabajadores que no van a ir a pedir la hora hacerse el test.
nosotras también necesitamos, las mujeres, que así como nos piden los exámenes de salud preventivo, mamografía, PAP, que nos tomen el test del VIH, ¿ya? Porque hay una baja percepción de riesgo. Si uno mira qué pasa con el uso del condón en Chile, también ahí uno dice, hoy algo está pasando, entonces creemos que no nos va a pasar. Basta con el test rápido, que por ejemplo se hace en universidades hoy día, que sí, en la universidad hay que decir que estas nuevas generaciones están más desprejuiciadas y cuando se encuentran con que existe el test rápido, y estoy hablando de universidades de todo tipo, las que están en el sector oriente, las que no, en fin, sí, los jóvenes sí hoy día acceden a eso con bastante menos prejuicio, pero ¿sirve ese test o no es suficiente? Ese test sí sirve, ¿ya? Pero igual hay que tener presente el tema de los periodos de ventana. De ahí un médico podría hablarnos mucho mejor del periodo de ventana, pero sí es una oportunidad para saber, ¿ya? ¿Tenemos alguna idea, Susana, de más o menos cuál es el porcentaje de personas asintomáticas? Porque este es un gran tema. Los asintomáticos que no se hacen el test pueden estar contagiando sin saber que tienen VIH. Exactamente. Y es por eso tal vez que si uno mira las cifras ve esta cantidad de personas, de nuevas personas que adquieren el virus. Claro, y uno se pregunta por qué está pasando si hoy día la triterapia lo que hace es que arrincona la enfermedad a un nivel tal en que prácticamente la vuelve indetectable y por lo tanto no contagia. Exacto. Pero eso es para quien sigue la terapia. Estoy pensando en quienes no han desarrollado ningún síntoma y por lo tanto no se han sentido mal, no han ido al doctor y sin embargo no se han hecho el test tampoco y pueden estar contagiando. Yo creo que ahí hay que ser como esto de la sexualidad, de cómo nos cuidamos, de reconocer que hemos estado en riesgo, hemos tenido alguna relación desprotegida y el tema como del autocuidado y el de mirar también. Ya ojalá fuese como un test como cualquier otro, ya, pero tenemos que avanzar. ¿El test es gratuito? En el servicio público es gratuito. Ya, si alguien va a una clínica no es gratuito. Entiendo que ahí pueden pedir, digamos, y sale con costo muy bajito, digamos. Ya, nuestra perfecto. experiencia es como más personas del sistema público que del sistema privado. Entonces, tenemos esa posibilidad. También está la PrEP, que son las profilaxis pre-exposición y post-exposición. Ya, expliquemos qué es lo que es la PrEP. La PrEP, por ejemplo, si una persona quiere tener relaciones sin método de barrera, puede adherir a un programa y tomarse ese medicamento y con eso reduce las posibilidades de adquirir el virus. ¿Las reduce o las elimina? Reducen un número muy significativo. Ya. Y es por eso que de hecho en Viña nosotros tenemos el programa PrEP. Entonces las personas llaman por teléfono, agendan una hora y eso de verdad es una forma de acercar estos métodos a la población. Claro, alguien que lleva una vida sexual activa y que eventualmente quiere protegerse adicionalmente podría acceder al PrEP. ¿Qué es lo que debería hacer esa persona? En un hospital o en una clínica, ¿a dónde apunta para que le den la receta para poder comprar ese remedio? Es que por eso, la PrEP, y aquí hay todo un tema, porque lamentablemente no todos tenemos la misma información, ¿ya? Entonces, lo ideal es como prepararse pero yo creo que si usted me pregunta, aquí es el uso del preservativo. Siempre el uso del preservativo. Sí, porque la PrEP solamente te va a proteger para no adquirir el virus del VIH. No, pero solamente por el VIH. Eso. Claro, Entonces, no quise llevarlo a otras enfermedades de transmisión sexual precisamente porque si no siento que se nos diluye un tema que es muy relevante en sí mismo, porque a veces que en esa otra conversación a veces el VIH queda puesto como algo más y esta es una enfermedad potencialmente mortal si es que efectivamente no se trata. Por eso preguntaba, que una persona que quiere tomar PrEP, ¿tiene que pedírsela a qué doctora? ¿Cualquiera? Ojalá, digamos, a un internista, a su infectólogo. Ya, y puede acceder. Perfecto. Sí. Volvamos un paso atrás. Yo le preguntaba si teníamos claridad de cuánto porcentaje de población asintomática hay en Chile. Lo que pasa es que es difícil definirlo porque las metas de UNOCIDA, ¿qué nos dicen? Que ojalá el 95% de las personas que viven con VIH se hagan el examen, ¿ya? Y que sepan su estado serológico. Que ese 95% tome triterapia y que ese 95% llegue a indetectabilidad. Perfecto. Entonces es difícil saber cuántas personas asintomáticas. Hay un informe, el informe Cascada, que nos puede dar algunas luces, pero se calcula, ¿cierto?, que depende cuántos vínculos tuvo una persona, ¿cierto? Entonces hay una persona que, como usted dice, asintomática. Que yo no quiero alarmar a nadie, solamente Sí. me parece que es un tema muy delicado. Quienes no se han hecho algún examen de sangre habitual,
y no han desarrollado síntomas, eventualmente podrían tener VIH y no saberlo. Y esto es así de delicado. Así de delicado. Nosotros entregamos un autotest el año pasado y una mujer de 58 años que estaba diagnosticada con fibromialgia y otra serie de otras enfermedades. Resulta que no era solo eso, salió positiva para VIH y el médico le dijo que es posible que hace 8 años que ella vivía con el virus. Entonces, por eso es importante el autotest, es importante saber. Estamos conversando con Susana Unzaga, asistente social, docente del área de Ciencias Sociales del Instituto Profesional Santo Tomás Viña del Mar. Está el Centro Mujeres con Energías Positivas, que ha sido bastante pionero en su enfoque. Me gustaría que habláramos un poquitito de esto y qué impacto ha tenido en la vida de las mujeres que participan de este proyecto. El impacto ha sido maravilloso. De que estamos hablando de mujeres, el 80% en situaciones de pobreza, con baja escolaridad. Entonces, ¿qué hicimos? Esto de como volver a mirar la vida, de acompañar a estas mujeres. Y tenemos, felizmente, que 3 de ellas han logrado ingresar a los estudios superiores. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no llegamos antes, cuando esta mujer estaba recién diagnosticada, cuando estaba sufriendo, cuando estaba viviendo su violencia, y nos demoramos tanto? Entonces, nuestro énfasis está en las mujeres. Si logramos sostener emocionalmente a esas mujeres van a sostener a sus niños. Y esa seguridad emocional y ese cuidado colectivo, ellas no lo tenían. Entonces hoy día, afortunadamente, tenemos esta alianza y tenemos personas del área privada que también están sosteniendo. ¿Y cómo se cambia de esas trayectorias? Entonces es tan importante que la persona, digamos, elabore, asuma su diagnóstico, pero que también no sea una limitante. Pero también los índices de discriminación y estigma son altos y eso también es grave. ¿Y se está trabajando en eso para poder erradicarlo o al menos disminuirlo? ¿Se está haciendo algún trabajo, integral, no el voluntarismo de una u otra organización, estamento? Hoy día podemos decir que desde el Estado, ¿cierto?, está el tema de tratamiento, pero también hay unas iniciativas, digamos, de prevención. ¿Ya? El mundo privado también desarrolla algunos programas preventivos. Y para nosotros como Santo Tomás, el lograr, digamos, estar en esta población, acompañarlos es fundamental. Si uno mira la cantidad de personas que fallecen, también es importante y nuestro foco está en eso. ¿Cuántas personas mueren? No tengo la cifra aquí, pero ya, independientemente, aunque sea una. Sí, aunque sea una, sin duda. Sí. Y ahora, mirado en perspectiva y comparativa con el resto de Latinoamérica, ¿Chile ha venido teniendo un incremento en casos de contagio? Lo que pasa es que se mantiene. Deberían estar disminuyendo y eso no está ocurriendo. Eso en sí mismo ya es muy preocupante. ¿Por qué? Y ahí está a lo mejor que las personas sí se están atreviendo a hacer el test. Claro, que eso es bien importante. Déjame preguntarte, Susana, otra cosa, porque sé que hay 50 estudiantes y socios comunitarios que se han certificado como consejeros VIH. Me gustaría saber qué diferencia hace eso, por ejemplo, en una región como Valparaíso, que tengamos estos 50 estudiantes y socios que estén participando en una cuestión como esta. Primero, tenemos el tema del autocuidado. ¿Ya? Primero, yo como sujeto preventivo, como dice nuestro amigo Fundación Sabia, tengo la información. Nosotros además incorporamos el componente de educación sexual, incorporamos el componente de derechos humanos. Entonces, ahí ya hay un valor agregado. Claro. ¿Ya? Porque son futuros profesionales que el día de mañana van a entrar a sus trabajos y ya van a tener esta mirada sensible y comprometida. Entonces, eso es uno, digamos, y a diferencia de otros programas es esto, ¿no? Esto del sentido de urgencia, de estar como colectivo. Si acá todos nos necesitamos. Claro. Es no solo tarea del Estado, no es solo tarea de la academia, también es tarea de las comunidades. Y en eso también los activistas, a quienes saludo, a mis amigos hermosos, que hemos estado en los territorios, a donde muchas veces hay otros actores que no están llegando. Entonces, este año se está replicando el proyecto de vinculación con el medio, con nuevos monitores y con charlas en consultorios también. ¿Qué desafíos enfrentan para escalar esta iniciativa a otras regiones? Porque la idea es que esto, mientras más se extienda geográficamente, es mejor. Sí, ahí también nos queda como el desafío. Afortunadamente tenemos Santo Tomás en todo Chile, estamos haciendo vínculos porque además nosotras
atendemos a mujeres de manera virtual. Lo que nos pasó en pandemia es que nos llegaron mujeres de Punta Arenas, de Iquique, y nos sostenemos. Y tenemos estas reuniones y asignamos un profesional que las acompañe. O hay personas que llegan muy delicados, llegan a etapas así, y esto, cómo se reconstruyen, de verdad, es muy difícil. Y eso, a lo mejor invitar en otra oportunidad a un médico para que explique mejor, pero llegar a etapas así es muy difícil. Entonces ahí están todas las terapias de rescate, pero los daños quedan. De hecho, a mí me hacía en términos personales, convencen a entender la importancia de mi medicamento cuando alguna de mis amigas quedaba sin visión por un citomegalovirus, porque no sabían que vivían con el virus. Entonces, a mis 26 años, el saber que tenía VIH me dio la oportunidad de cuidarme. Y si no lo hubiese sabido, a lo mejor hubiese sabido en mi embarazo. Entonces, por eso es importante que todas las personas sepamos si vivimos con VIH o no. Qué extraordinaria conversación esta tarde con Susana Unzaga, asistente social, licenciada en Trabajo Social, docente del área de Ciencias Sociales del Instituto Profesional Santo Tomás de Viña del Mar. Muchísimas gracias, Susana, por haber venido a conversar. Yo sé que tiene un mensaje y me gustaría ahí que se tome el tiempo para poder transmitirlo. ¿Sí? Sí, por supuesto. El tercer domingo de mayo, hace más de 40 años que los activistas y las personas que vivimos con VIH hacemos una vigilia. Y esa vigilia es por aquellas personas que hemos perdido. Entonces los invito a ser más sensibles, a tener en cuenta esto y a hacernos el examen. No queremos prender ninguna otra velita más porque hemos perdido a alguien. Muy bien. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias. 7:31. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.